Planeta Tierra, haciendo radio con propósito y sentido. Planeta Tierra, para saber más de todo, para saber más de todo. Planeta Tierra. Y hoy en Planeta Tierra Radio, a través de Red Mundial y Vital Radio, vamos a conversar con un gran amigo, con el abogado, psicólogo, comunicador y sacerdote Jesús Díaz, párroco de la Catedral de Maracay, autor del libro Inteligencia Espiritual, una guía profundamente humana y necesaria para equilibrar cuerpo, mente y espíritu. Es un placer para nosotros tenerle hoy en Planeta Tierra Radio, mucha gente conectada a través de Instagram. Como es costumbre, hacemos un en vivo para que puedan ver a nuestro invitado, y también tenemos mucha gente conectada a través de TikTok. Ya llevamos 8.2K en lo que va de programa, y nos complace muchísimo el poder conversar con Jesús esta tarde. Bienvenido al corazón del Hiper Jumbo Mall, a Red Mundial 93.9 FM. Bueno, gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor estar acá compartiendo contigo en Red Mundial y, bueno, sobre todo hablando sobre interesantes temas, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista también de la espiritualidad, ¿no? Como lo es la inteligencia espiritual a raíz de la publicación reciente, pues, de mi libro. ¿Qué te motivó a escribir sobre la inteligencia en primer término, ¿no? Y a combinar precisamente inteligencia con espiritualidad, inteligencia espiritual? ¿Y cómo defines este concepto en el contexto de nuestra cotidianidad? Sí, bueno, realmente me motiva, bueno, el libro que estaba redactando al principio era uno de psicología política, ¿no? A través de lo que trabajamos en Psiquis Total, ¿no? Que es una plataforma a nivel de las redes sociales y de podcast donde abordamos temas de la psicología. Pero bueno, entonces siempre la gente, cualquier tema que realizábamos desde el punto de vista psicológico, caía en el tema de lo que era la espiritualidad, ¿no? Entonces, cuando conversaba con la editorial Luis Felipe Capriles Editores, que tenía estos dos libros, que estaba en proceso de elaboración, de redacción, me dice, no, el libro que hay que publicar es el de inteligencia espiritual, porque es un tema que está muy actual. De hecho, bueno, yo comienzo hablando acerca de lo que es la inteligencia artificial, cómo genera preocupación, cómo genera tantas incertidumbres, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial nos plantea un reto, ¿no? Porque se dice que, bueno, que muchas carreras y muchos oficios van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Surge la pregunta, bueno, pero esa dimensión humana, esa interioridad del ser humano, va a ser reemplazado por una inteligencia artificial, por un robot, por una máquina, ¿no? Y es entonces donde abordamos lo que es esa esencia propia del ser humano, dentro de lo que es su dimensión espiritual, de lo que es la trascendencia, desde lo que es también esa introspección. Y bueno, entonces abordamos la inteligencia espiritual como una de las inteligencias necesarias que debemos desarrollar. Tocaste dos puntos importantes, ¿no? Inteligencia emocional, el manejo de nuestras emociones. Qué importante es, sobre todo en estos días que nos ha tocado vivir, y la inteligencia espiritual. ¿En qué punto Jesús se une, articula? Sí, bueno, primero habría que hablar acerca de las inteligencias múltiples, ¿no? Cuando se hablaba de las inteligencias múltiples, se desarrollaban una serie de inteligencias, entre ellas, bueno, una inteligencia lógico-matemática, una inteligencia lingüística, una inteligencia motora. Se hablaba de una inteligencia que era intrapersonal y una inteligencia extrapersonal. Entonces, cuando hablamos de esa inteligencia intrapersonal, estamos abordando lo que son las emociones, pero también estamos hablando de lo que es la capacidad que tiene el ser humano de trascendencia, ¿no? De trascenderse a sí mismo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un tema, por ejemplo, el amor, la bondad, las virtudes, ¿verdad? No nos estamos refiriendo a algo material, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo que trasciende la materia, ¿no? Y desde esta visión, entonces, entendemos que se desarrolla lo que es la inteligencia emocional como parte de que nuestras decisiones
muchas veces están tomadas pues desde el punto de vista emocional. Y bueno, esa capacidad de trascendencia es lo que se va a se le va a dar el nombre de inteligencia espiritual, ¿no? Están íntimamente relacionadas, ¿verdad? Porque el ser espiritual lleva a que, bueno, también nosotros tenemos emociones, sentimos, ¿verdad? Y no solo pensamos, sino que también, bueno, tenemos la capacidad de amar, la capacidad de perdonar, la capacidad de en algún momento, bueno, sentirnos tristes, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional con la inteligencia espiritual están lógicamente muy relacionadas. En un mundo tan acelerado y materialista que tenemos, ¿por qué es tan importante desarrollar nuestra espiritualidad y, más allá de la espiritualidad, la inteligencia asociada a la espiritualidad? Sí, es muy necesario porque nos hemos enfocado mucho en lo que es el materialismo, ¿no? O sea, reducimos lo que es el ser humano simplemente a una realidad corpórea. Y cuando reducimos al ser humano a una realidad corpórea, no estamos abordando todo lo que es ese ser íntegro. Y por eso la inteligencia espiritual nos permite combinar lo que son elementos de la psicología, que ya entendemos, desde lo que es propiamente esa capacidad del ser humano, desde su razón, desde la capacidad también para manifestar sus emociones, y lo que es el aspecto conductual, para interrelacionarlo también con esa capacidad que tiene el ser humano a nivel de su espíritu, ¿no? Por eso es necesario, pues hay un teólogo, Karl Rahner, que decía que el ser humano en el siglo XXI o se hacía espiritual o simplemente no era, ¿no? Entonces, y bueno, el capítulo 1 del libro aborda un análisis de la realidad y nos encontramos actualmente ante un fenómeno global de que, si bien es cierto, nos encontramos con un ser humano que es menos religioso, porque sí es una realidad, es menos religioso, pero tiene un deseo de espiritualidad. Entonces, por eso es que hay muchas, digamos, pseudo espiritualidades o muchas corrientes que atrapan al ser humano por ese deseo de espiritualidad que tiene, que muchas veces la religión, enfocada simplemente en los aspectos doctrinales y simplemente en los aspectos dogmáticos, legales, no llenan las expectativas de ese ser espiritual, ¿no? Teniendo las religiones una riqueza a nivel de la espiritualidad, pero que a veces nos enfocamos nada más en ese aspecto dogmático y entonces, bueno, la gente como que tiene ese deseo más de espiritualidad. ¿Hay dogmas sin espiritualidad? Sí, por supuesto, cuando nosotros nos enfocamos nada más en el aspecto doctrinal, en cualquier religión, porque esto no es una crítica que solamente se le hace a la religión católica, sino, o sea, por ejemplo, nos vamos al caso del Islam, ¿no? El fundamentalismo enfocado acerca del Corán, ¿verdad? Puede acabar con lo que es una espiritualidad propiamente islámica, ¿no? Un dogmatismo enfocado simplemente en la moral católica, ¿verdad? En el cual no se tenga en cuenta la riqueza espiritual, entonces nos hace quedar nada más en ritos que no tienen un significado, ¿no? Y teniendo, pues, por ejemplo, tanta riqueza a nivel de la espiritualidad, porque tenemos, bueno, toda una tradición monástica, tenemos toda una tradición de reflexión desde el punto de vista espiritual de siglos, ¿verdad? Que sería interesante profundizarlo para que el ser humano de hoy, ¿verdad?, pueda acercarse a esa riqueza espiritual, ¿no? Y esto entonces es un fenómeno que el libro aborda. Cabe resaltar, ¿verdad?, que cuando hablamos del libro de inteligencia espiritual no es un libro de teología, porque no lo estamos enfocando en una teología determinada, sino que estamos abordando el tema de la espiritualidad como fenómeno, ¿verdad? Entonces, al abordarlo como fenómeno espiritual, lo estamos alejando de cualquier tipo de religión. Entonces, esto permite que pueda ser leído por cualquier persona, inclusive hasta no creyente. ¿Podrías compartir un consejo práctico de tu libro para las personas que comienzan a ejercitar su inteligencia espiritual en su día a día? Un consejo que Sí. pudieras tú compartir con la gente que gentilmente nos está escuchando hoy a través de Red Mundial 93.9 FM, porque ahora somos los mejores, a través de Vital Radio en los Estados Unidos, nos están mirando a través de Instagram y también a través de TikTok. Sí, bueno, una de las frases que yo más resalto es que decimos que la felicidad es un acto espiritual, ¿no? El libro tiene una estructura bien interesante, ¿no?
donde vamos a encontrar consejos en todas las áreas, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el índice del libro, nos vamos a encontrar con que los 5 primeros capítulos abordan lo que es el concepto de inteligencia espiritual, el análisis de la realidad, el hombre en búsqueda de sentido, los análisis del doctor Víctor Frank. Pero luego, a partir del capítulo 6, entonces se empieza a hablar de la inteligencia espiritual aplicada, ¿no? Inteligencia espiritual para el liderazgo, inteligencia espiritual para el éxito, inteligencia espiritual para las empresas, inteligencia espiritual en la finanza, inteligencia espiritual para saber vender, inteligencia espiritual en la política, que es uno del penúltimo capítulo, e inteligencia espiritual para ser feliz, ¿no? Entonces, bueno, en cada una de esas áreas vamos dando consejos. Por ejemplo, vamos a poner el tema, uno de los últimos capítulos que se redactó fue el de espiritualidad para saber vender, ¿no? Porque conversaba en una actividad en la Cámara Inmobiliaria y, bueno, hablaba sobre la publicación del libro y todo esto. Y, bueno, cómo se entiende la inteligencia espiritual aplicada también a las ventas, ¿no? O sea, cuando tú de repente conectas con una persona, tienes la capacidad de también saber vender, ¿no? Y esa conexión, o lo que la gente llama empatía, es una cualidad también dentro de esa inteligencia espiritual, ¿no? Y entonces, bueno, aquí se aborda todo, pues, una serie de recomendaciones. Inteligencia espiritual en la finanza. A veces la gente tiene un concepto equívoco de lo que es verdaderamente la abundancia, ¿no? Entonces, la riqueza. A veces se tiene como que, bueno, simplemente es tener bienes materiales, pero el concepto es mucho más amplio que de lo que de repente... Sí, la verdadera riqueza, ¿no? Va mucho más allá de los bienes materiales, mucho más allá. Entonces, bueno, todo eso lo vamos hablando acá en el libro, ¿no? O sea, de manera que hay toda una serie de recomendaciones prácticas en diferentes áreas de la vida cotidiana. ¿Qué mensaje le darías, Jesús, a los jóvenes que se sienten desconectados hoy en día de su cotidianidad, de su entorno, de la fe, que no encuentran un propósito de vida, que tienen que ir a la universidad o tienen que continuar en el liceo? Ahora estamos próximos a iniciar un nuevo año escolar, las instituciones de educación superior están iniciando sus periodos académicos habituales. ¿Qué le recomendarías tú a esa juventud que sintoniza diariamente Red Mundial? Sí, bueno, lo primero, en el capítulo 3 del libro, que hablamos acerca de lo que es la búsqueda de sentido, ¿no? Ponemos el ejemplo de lo que fue los aportes de Víctor Frank, ¿no? Que le tocó en situaciones bien adversas, ¿no? Bien complicadas, como lo fue el campo de concentración nazi. Y allí tuvo que él experimentar consigo mismo, ¿no? Porque ya el tema de la logoterapia y lo que era su visión, pues, a nivel de la psicología, ya la venía desarrollando, pero le tocó prácticamente experimentarla allí con él mismo, ¿no? Y todo lo que estaba en estos campos de concentración. En las situaciones aún más adversas, nos dice él, nosotros podemos encontrar el sentido. Ahora, ¿y qué análisis llegó él? Que las personas que podían encontrar un sentido, que tenían una esperanza, que tenían un para qué, fueron los que lograron sobrevivir a esas situaciones adversas que le tocó en esos campos de concentración, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros podemos extraer de todo esto, ¿no? De que a veces nosotros decimos, bueno, pero es que la situación está difícil, yo necesito tener algo para comenzar, tener las condiciones dadas para emprender algo. Si nosotros no vamos a buscar el tiempo propicio para emprender algo, nunca va a llegar, porque nunca va a ser el momento, porque siempre nos va a faltar algo, ¿no? Entonces, hay que partir de la realidad de que nosotros tenemos que empezar también a construir y a encontrar ese propósito en nuestra vida y comenzar con lo que esté a nuestro alcance, ¿no? O sea, que nuestros sueños no se vean opacados por las situaciones adversas que se puedan vivir, porque cada tiempo tiene sus circunstancias. Decía el filósofo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Las circunstancias modelan al ser. Es decir, el ser humano siempre se va a enfrentar a una circunstancia muy particular. Y problemas lo vamos a encontrar acá en Venezuela, lo vamos a encontrar en España, lo vamos a encontrar en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Entonces, toca hacer un análisis, ¿verdad?, de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, en qué puedo yo comenzar, qué puedo yo hacer, y a partir de allí, bueno, programarme, ¿no? Entonces, la idea principal sería, bueno, nunca perder la esperanza, porque recordemos que el ser feliz es un acto espiritual. Maravilloso. Ya son las 5:44 minutos.
sonando a través de Red Mundial, a través de vitalradio.us. Y esta tarde estamos conversando con Jesús Díaz. Él es abogado, psicólogo, comunicador social, sacerdote, párroco de la Catedral de Maracay y, por supuesto, autor del libro Inteligencia Espiritual, una guía profundamente humana y necesaria para equilibrar cuerpo, mente y espíritu. Y tenemos mucha gente conectada, la gente, bueno, formulando ya sus preguntas en torno al libro. Hay por acá David José que pregunta en relación al capítulo de las ventas. Ajá. ¿Cómo articulamos esa inteligencia espiritual con las ventas? Tú habías adelantado algo, ¿no? Sí, sí, habíamos hablado un poco, sobre todo pues el tema de saber conectar en una venta, ¿verdad? Se necesita como que tener esa empatía, ¿no? O sea, porque estás hablando con un cliente y se reflexiona mucho que el tema de las ventas debe ser tratar de solucionar un problema, ¿no? Y cuando se habla de solucionar un problema significa de que tú no estás haciendo simplemente una venta, sino que le estás solucionando un problema a una persona, ¿no? Pero para poder presentar eso necesitas un nivel de empatía, ¿no? Y ese nivel de empatía lo conectas mejor cuando hablamos acerca de lo que es la inteligencia espiritual, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Este ha sido uno de los últimos capítulos, porque bueno, ya se abordaba un poco acerca de lo que era la inteligencia espiritual en las finanzas, en lo que es el éxito, ¿no? Pero bueno, fíjate, ¿no? Importancia de la inteligencia espiritual en las ventas: autenticidad y transparencia, empatía y compasión, propósito y significado. Ahora, ¿cuáles son los principios de la inteligencia espiritual aplicada a las ventas? Bueno, hablamos sobre la conexión humana, saber conectar con el otro, el servicio y la ayuda, ¿verdad? Que tú estás prestando un servicio, no estás simplemente haciendo pues una venta por hacerla. Aparte de eso, bueno, debe haber una ética y una honestidad en las ventas para que te puedan calificar a ti como una persona confiable, ¿no? Entonces, bueno, todo esto son elementos propios de la inteligencia espiritual. Y bueno, Y esta parte de la inteligencia espiritual, Jesús aborda lo que sería ese servicio postventa. Todo ese servicio que viene posterior, incluso la gente termina haciéndose amigos, ¿no? El vendedor con el que recibe el servicio o el producto. Perfectamente, ¿no? Porque eso te permite a ti generar entonces ya lo que se conoce como esa data, ¿no? de clientes, pero en la cual ya tú tienes un nivel de confianza, ¿no? Y digamos una satisfacción por parte del cliente, ¿no? Beneficio de la inteligencia espiritual en las ventas, por reseñar algunas: mejora las relaciones cliente-vendedor, aumento de la satisfacción y lealtad del cliente, desarrollo personal y profesional, presencia plena, ¿no? O sea, que tú estás verdaderamente escuchando también las necesidades del cliente, ¿no? Que se siente escuchado. Y que a veces, bueno, la gente en las ventas se limita nada más a dar un precio o a dar una información, entonces se siente como que desanimada porque esa persona no le compró, ¿verdad? Y a veces pasa, ¿no? Pero es que tú allí no estás jugando también con un potencial que puede ser o un futuro cliente más adelante o un agente publicitario, porque de repente a lo mejor tú pasas por acá en el centro comercial y ves unos zapatos, no tienes el dinero para comprarlos y preguntas, no, bueno, mira, los zapatos valen, qué sé yo, $20, pues. Ah, bueno, no tienes el dinero, pero considérate que está económico. Cuando llegas y de repente conversas con un amigo y te dice, mira, yo quiero comprarme unos zapatos, tú le vas a decir, cónchale, fíjate, yo vi uno en tal lugar, muy bueno, a tal precio, ¿no? O sea, tú no lo compraste, pero hiciste el sugerido, ¿no? El referido, ¿no? Entonces, no se perdió el trabajo de la venta, porque ahí te está refiriendo, ¿no? Entonces, pero muchas veces propietarios de los locales o los mismos vendedores, o en el caso pues también del sector inmobiliario, etcétera, no lo ves desde ese punto de vista, ¿no? Porque no simplemente la relación cliente-vendedor está sujeta a la compra. Quizás por lo que hablábamos hace un momento de la inmediatez, que todo el mundo quiere rápido todo, ¿no? Respuestas rápidas, resultados rápidos, la comida en un minuto, que te sirvan rápido, que estamos como que muy veloces, ¿no? Así es. Sí, entonces bueno, todos estos son elementos que nosotros nos vamos dando cuenta cuando nos detenemos a reflexionar y a verlo, y entonces la persona dice, oye, sí, es verdad, ¿no? Porque claro, como estamos avanzados en el tema, bueno, ¿cuánto vendo? Cantidad.
¿no? Entonces, pero también hay que entender de que a veces esa relación fidelidad-cliente es un proceso que se gana con el tiempo. ¿Hay relación de la inteligencia espiritual con el mindfulness, Jesús? Sí, sí, por supuesto, ¿no? De hecho, acá lo abordamos, ¿verdad? Porque cuando nosotros acá hablamos acerca de lo que es la meditación, para nosotros, desde el punto de vista católico, por un ejemplo, bueno, hablamos más, nos enfocamos más en el tema de la oración, ¿no? ¿Verdad? Pero, por ejemplo, el tema de la meditación que a veces es tan cuestionado, ¿no? Desde distintas corrientes, hay una corriente secular que es el mindfulness, ¿verdad? Que sería como la presencia plena, es decir, estar en un estado de tranquilidad, de relajación Y viviendo el momento presente, ¿no? Entonces, perfectamente se habla del mindfulness y lo cito, ¿no? Y se desarrolla como uno de los elementos también para adquirir esa inteligencia espiritual, porque como decíamos al inicio, ¿verdad? Este no es un libro de teología, sino que es un libro que aplica los principios de la psicología con la espiritualidad como fenómeno, el tema espiritual. Es decir, es abierto a todas las creencias y también a los no creyentes. ¿Aplica a cualquier edad? A cualquier, sí, Cualquiera que sepa leerlo puede abordar con facilidad. Y tiene un lenguaje, sí, tiene un lenguaje llano, fácil sí. de... Sí, a pesar de que, bueno, a veces citamos algunos autores, ¿verdad? Que pueden buscar en el diccionario alguna palabra difícil. Pero no, o sea, ahí tratamos de que es un lenguaje bien sencillo, porque la idea es que la gente no lo vea como un libro académico, ¿verdad? Que quede nada más en la biblioteca, ¿no? Sino que sea un libro para la lectura, para compartirlo y que, bueno, que quede pues una enseñanza. Tiene citas que pueden las personas tomar. Sí, sí, pueden tomarlas, claro, sí. Por lo menos aquí colocamos casos de éxito, ¿no? Y citamos algunos. ¿Alguno que recuerdes así que puedas compartir con la audiencia? Hablamos, por ejemplo, de Ismael Cala, ¿verdad? Que aplica mucho el tema de la espiritualidad, de la inteligencia espiritual. ¿En qué sentido? Bueno, de que muchas personas pensaban que, y le hicieron ver a él cuando trabajaba en CNN, que si él se iba de CNN se acababa su carrera, y entonces él le toca tomar una decisión aplicando su propósito. Bueno, pero realmente esto es lo que yo quiero para mí y voy a depender de ellos toda la vida, o mi éxito depende de una presidencia, de un canal, ¿no? Entonces, bueno, toca a veces tomar decisiones que implican tener esa capacidad de inteligencia espiritual para sentirte que estás realizando tu propósito. ¿Te permite la inteligencia espiritual salir de tu zona de confort? Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. En este caso, bueno, es un caso, por ejemplo, lo que le pasó a Ismael Cala, le tocó, ¿no? Salir lo que podría ser su zona de confort y de éxito, porque el éxito lo tenía verdaderamente en CNN, pero ahora, ¿era un éxito personal o era simplemente el éxito que le estaba dando una cadena televisiva, ¿no? Entonces, toca a veces como que reflexionar y, bueno, ¿qué es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, a veces la felicidad no está marcada por la cantidad de lo que yo pueda tener, sino cómo me siento. Por la calidad de las cosas que están a tu alrededor. Sí, exactamente, porque hay mucha gente que tiene muchísimo y dice que no es feliz, ¿no? Claro, el que no lo tiene dice, bueno, ojalá tuviera yo. A ver si es verdad que me voy a poner triste con eso. Exactamente, ¿no? Pero bueno, inteligencia espiritual es saber de que hay cosas que son necesarias, ¿no? Porque cuando uno va al supermercado, cuando uno va a la farmacia, cuando uno va a comprar cualquier cosa, sabes que el dinero es necesario, es importante. Claro, es un medio, más no puede ser visto como un fin. Pero ¿no? exactamente, o sea, no todo se resume en eso, porque hay cosas que no se compran con el dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos permite la inteligencia espiritual? Bueno, saber equilibrar verdaderamente el valor que tiene cada cosa, ¿no? ¿Algún radio escucha que se sienta desconectado, desenchufado, que haya perdido esa conexión espiritual? ¿Pudieras tú hacerle alguna recomendación? Bueno, lea el libro. Que lo lea para que se reconecte. Exactamente, ¿no? El libro de inteligencia espiritual, bueno, es una herramienta importante, ¿no? Enfocada, pues, como les digo, no abordándolo desde una religión en particular, sino abordándolo desde lo que es la realidad propia espiritual del ser humano. Sí, sí. Ser feliz no es un acto, o ser feliz es un acto, sí es un acto espiritual. Y la verdadera plenitud no está en la velocidad del mundo, sino en la profundidad del alma, ¿no? Así es. Un libro que toca temas del ser y que también sirve como una herramienta práctica para vivir con sentido. ¿Eso qué es vivir con sentido? ¿Qué le dirías tú a la gente que está con nosotros compartiendo
esta tarde regresando a casa luego de una jornada laboral exitosa. Sí, bueno, Víctor Frank hablaba que el sentido es algo que uno descubre, ¿no? Pero hay personas que dicen, bueno, pero es que no encuentro sentido, ¿no? Y yo diría, bueno, si no encuentras sentido, entonces nos toca elaborar que la vida tenga sentido. Y ese es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Ahorita nos encontramos con un fenómeno, ¿verdad? Personas que se han quitado la vida y en eso también entran hasta sacerdotes, personas de mucha fe. Es un fenómeno reciente que se está comentando mucho, ¿no? Siempre ha pasado, ¿no? Pero quizás las redes sociales ahora, la inmediatez de la información nos lleva a veces a cuestionarnos y decir, bueno, pero ¿por qué este fenómeno se está dando en este momento cuando a lo mejor, digamos, la sociedad tiene herramientas que antes no tenía, ¿no? Y bueno, eso nos cuestiona y nos hace ver de que, bueno, si la vida no tiene sentido, tenemos que darle un sentido, darle un significado. Y es ahí donde nosotros tenemos ese propósito en nuestra vida, ¿no? Entonces, si no lo descubrimos, bueno, vamos a darle forma, vamos a darle sentido, no nos dejemos desanimar, no dejemos que digamos, las circunstancias nos sobrepasen, sino que también nosotros encontremos razones para vivir. Estamos infoxicados, mucha información y Sí, no sabemos por supuesto, hay mucha qué hacer con información. ella o cómo Hay que filtrarla, saberla lo que es filtrar. verdad, lo que no es verdad. Sí, hay que saberla filtrar. De hecho, bueno, los libros precisamente nos ayudan a darle como que peso a la información, ¿no? Porque podemos como que darle pues un sustento un poco más bibliográfico, con reflexiones, con citas, con experiencias de otros, ¿no? Eso también nos ayuda y cuando nosotros veamos información en las redes sociales siempre tenemos que verificar la fuente, ¿no? Y ese criterio de discernimiento, ¿verdad? Porque no hay nada malo desde el punto de vista de las tecnologías, porque se habla, bueno, no, la inteligencia artificial. Bueno, pero es que cuando surgió el internet también fue un problema. No, y cuando se inventó la rueda, No, sí, fue todo, bueno, fue un drama, ¿no? Claro, imagínate, se inventó la rueda, ya se iba a El acabar. fuego, cuando Sí. se inventó el fuego. No sé todo, ¿no? Se inventó la rueda. ¿Cuántos trabajos no se ahorraron con la invención de la rueda, no? Entonces, con la revolución industrial, ¿cuántas fuentes de empleo a lo mejor se pensaron que se acababan, ¿no? La inteligencia artificial lleva a que, bueno, si de repente se desplazan algunos oficios, algunas tareas, va a ser necesario otra, como por ejemplo aquel que pueda operar esa inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si bien desplaza algunas cosas, va creando nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que la esencia de la vida es saber avanzar con el tiempo, ¿verdad? Porque nosotros estamos en constante cambio, en constante movimiento. Y bueno, la inteligencia espiritual nos ayuda a tener esa capacidad de adaptabilidad, que es algo esencial dentro del ser humano, porque siempre los cambios los vamos a ver negativos. Entonces tenemos que tener esa capacidad de adaptabilidad. Jesús, 1.000.000 de gracias por estar esta tarde con nosotros. Si deseas hacer una reflexión final para toda esa gente maravillosa que nos está escuchando. Bueno, primero una reflexión y luego una invitación, ¿no? La reflexión, ¿verdad? Busquemos siempre razones para ser felices, para apreciar en la cotidianidad aquellas cosas que verdaderamente valen la pena. No nos dejemos arrastrar por el fenómeno que a veces vemos en las redes sociales, ¿verdad? Que pensamos que, bueno, que todo el mundo es feliz y yo no. Entonces la vida tiene sus dificultades, ¿no? Y es ahí donde se encuentra la esencia del ser humano, que no todo, nadie nos dijo que la vida iba a ser fácil, ¿no? Entonces tenemos que alimentar nuestro espíritu para poder tener esa capacidad de afrontar y vencer las circunstancias adversas que se nos presenten a cada uno de manera particular. Y bueno, invitarlo, el próximo 2 de octubre vamos a tener junto a la Cámara Inmobiliaria del Estado de Aragua, vamos a hablar en el Hotel Marriott, vamos a hablar sobre la dimensión invisible del éxito en las ventas. Enfocado también en esto de lo que es la inteligencia espiritual. ¿Horario? Sí, a las 3 de la tarde. Sí, A las 3 de en la las tarde. redes sociales, tanto de Espiritualidad Total como la Cámara Inmobiliaria del Estado de Aragua, va a encontrar toda la información para aquellas personas que deseen participar. Maravilloso. ¿Fecha? El jueves 2 de octubre, 3 de la tarde. Gracias. ¿El libro dónde lo puede encontrar la gente? Bueno, el libro en Caracas, ¿verdad? Está en muchas librerías, ¿verdad? No las voy a nombrar, pero aquí en Maracay ha sido publicado en el Centro Comercial Las Américas, en las 2 librerías, El Mundo del Libro Maracay y Entre Libros y Algo Más.
También en la cafebrería hay también unos cuantos ejemplares. Y bueno, también en Espiritualidad Total, aquellas personas que desean que se le haga el envío del libro. Quisimos hacer primero el lanzamiento en físico, ya en unas próximas semanas estará también en Amazon, porque como ya hemos colocado varios ejemplares, entonces ahora pasaría a lo que es la parte digital también. Maravilloso, gracias por estar hoy. Yo quisiera pedirte, bueno, que nos bendigas, que bendigas a la estación, que bendigas a toda la gente maravillosa que trabaja en Red Mundial, que trabaja en vitalradio.us, a todos nuestros anunciantes, aliados comerciales que confían en esta potente señal para proyectar sus productos y servicios, a toda la gente maravillosa del Hiperjumbo Mall que están escuchando, porque tenemos sonido exterior acá en el pasillo de la radio, a todos sus clientes, amigos, relacionados, que de alguna u otra forma, estén esta tarde disfrutando de Planeta Tierra Radio. Bueno, realmente pedirle a Dios muchas bendiciones para ustedes, para este gran trabajo que están realizando, sobre todo pues de Planeta Tierra, ¿verdad? Y bueno, que todas aquellas personas que nos escuchan y todo el equipo que está acá en cabina experimenten esas bendiciones de Dios, ¿verdad? En todo momento, a todas las familias pues que en este momento nos escuchan, para que siempre nos mantengamos unidos en la fe y en el amor como nos enseña el Señor. Dios les bendiga. Amén. La catedral está quedando muy bella, ¿no? Sí, ya y falta también poco, falta muy poco. Y Sí, por acá sí. me colocaron en los comentarios que felicitaciones, que es un trabajo Gracias. mancomunado con la alcaldía de Girardot, todo un equipo humano, equipo humano maravilloso que está trabajando allí, obreros, ingenieros, arquitectos. Hay mucha gente involucrada y el trabajo está quedando fenomenal. Así es. Ya pronto anunciaremos la fecha. Felicitaciones. Gracias. Gracias, queridos amigos. Estuvimos conversando con Jesús Díaz, él es abogado, psicólogo, comunicador y sacerdote, por supuesto, autor del libro Inteligencia Espiritual.